Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la semana 37. Bueno, ya estamos muy cerca a culminar el año escolar y el tema de hoy es una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Entonces, la experiencia de aprendizaje no consta de la competencia en resolver problemas de gestión, datos e incertidumbre, ¿no? Y la capacidad de después representar con gráficos, comunicar nuestra complexión, usar estrategias y sustentar conclusiones. Esto es básicamente con el propósito de representar las características de una población en estudio, asociándolas con variables cualitativas y o cuantitativas. Todo esto de aquí es, pues ya ustedes deben reconocer, es más que nada un tema de estadística. Vamos a ver, ¿no?, lo que realmente vamos a hacer. Por ejemplo, dice, tenemos el propósito de representar las características, y esto ya para ustedes es un poco básico y es bastante conocido, ¿no?, de lo que es una variable estadística, que son datos cuantitativos, ¿no?, y que son datos cualitativos, ¿no? En los cuantitativos discretos y continuos, cualitativos nominal y ordinal, ¿no? Y aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿no? Por ejemplo, discreta, número de hijos, número de PCs; cuantitativo, de contar; cualitativa, ¿no?, de cualidades, género, profesión, nivel de estudio, calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia centrales? También ya lo hemos repasado, ya lo hemos estudiado. Más que nada, media aritmética, y tres temas bastante sencillos acá y puntuales: la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, pero esto en nuestro caso, la vez pasada ya que hicimos, en clases pasadas, esto lo hemos hallado, pero con datos no agrupados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, ¿no?, nos dice: a un grupo de 14 estudiantes se le ha preguntado por el tiempo aproximado que dedica diariamente a jugar con los videos consola. Los datos obtenidos quedan reflejados, ¿no? O sea, la consola, mejor dicho, a 14 estudiantes les han dicho cuánto juegan a los videojuegos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la solución? Vamos a ver la media. ¿Por qué digo datos agrupados? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a agrupar, por ejemplo, en 0 horas, 1 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿correcto? Entonces, en estos de aquí nos tiene que dar la cantidad de los 14, porque los estamos agrupando, los 14 estudiantes. Por ejemplo, 0 horas, ¿no? ¿Cuántos? No, mejor dicho, los que no juegan, hay 3, ¿no? Hay 3. Los que juegan 4 horas, hay una persona. Los que juegan 2 horas, pues hay 5 personas, ¿eh? Y los que aquí todavía dice, ¿no?, horas dedicadas, número de personas. Los que juegan 3 horas, hay una sola persona. Y los que juegan 4 horas, también hay una sola persona. Sumada esa cantidad de personas, pues me tiene que dar 14, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos la media? ¿Qué es la media? Para nosotros ya hemos entendido en las clases pasadas, la media es el promedio. Pero ¿qué pasa cuando son datos agrupados? Multiplicamos, ¿no?, 0, el primero, la primera variable, y ¿cuántos hay ahí? 3, 0 por 3, más el siguiente, 1 por ¿cuántos hay? 4, más 2, ¿cuántos hay ahí? 5. ¿Qué más? Más 3 por 1, ¿no? Hay una sola persona ahí, ¿sabes? Por 1. Y 4 por 1. ¿Ven? Si se dan cuenta, es la multiplicación. Y los dividimos entre la cantidad de alumnos que están aquí. Entonces, cuando hacemos 3 por 0, 0, ¿no? 4 por 1, 4, 5 por 2, 10, y vamos sumando. Entonces nos sale 21 sobre 14. ¿Cuánto es? 1,5 horas. O sea, el promedio de juego de los 14 estudiantes es 1 hora y media diaria. Ahora, ¿cómo hallamos con la mediana? Por ejemplo, nos dice, ¿cuántas personas no juegan? O sea, 0 horas, 3, o sea, 1, 2, 3, y vamos ubicando. ¿Cuántas personas juegan 1 hora? 4, entonces ponemos 1, 2, 3, 4. No, ¿cuántos juegan 2 horas? 5 personas, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, y así, ¿ve? Entonces, ¿cómo llamamos la mediana? Por ejemplo, ¿cuántos datos hay aquí? 14, ¿no? Entonces es un dato par. Entonces, como es un par,
junto los dos del medio. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuántos datos hay acá al costado? Hay 6. ¿Y cuántos datos hay acá al costado? También hay 6. ¿Ve? Entonces lo sumo estos dos y lo divido entre 2. 1 más 2, 2 entre 2, ¿no? 3 entre 2, 1,5. También nuestra mediana viene a ser 5. Profesor, ¿y qué hubiese pasado si es que estos datos son impares? Por ejemplo, 15 estudiantes. Entonces, más fácil, ¿no? Si hubiesen sido 15 estudiantes, agarramos el que está en el medio, ¿no? Por ejemplo, acá hubiese sido 6, por ejemplo, ¿no? Ya, agarramos el que está en el medio. Eso sería nuestra mediana. Porque reparte, ¿no? 3, 6, 7 para aquí y 7 para acá. ¿Ve? El que está en el medio. Entonces, esas dos correcciones se podría decir siempre y cuando es impar y cuando son pares. Más que nada, el n. ¿Y cómo llamamos la moda? ¿Quién es el que se repite más en todos estos? Obviamente que el 2, ¿no? Entonces, como el que está de moda, que juega en 2 horas diarias. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. El 2 es el que está de moda. ¿Ve? Y así de sencillo es resolver esto. Y bueno, el reto de la semana, pues basta con conocer este tipo de cositas y ya nosotros lo podemos hallar. Por ejemplo, dice, vamos a leer tablas, gráficos y estadísticos para interpretar, ¿no? El gráfico 1 dice, el gráfico da cuenta de la cantidad de fallecimientos de personas según fuentes de información registradas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, y la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Si ustedes ven lo que muestra el SINADEF y lo que muestra el MINSA, ¿no? Por ejemplo, empezamos con 0 muertes. El 1 de abril ambos van creciendo, se dan cuenta. El 1 de mayo, miren, por ejemplo, si es que nosotros trazamos por ejemplo, en números, por ejemplo, este de acá, ¿a qué número llega? A 200. Eso es según el MINSA. Pero según el SINADEF, ese 1 de mayo no ha habido 200, sino 300 muertes. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nos está expresando este gráfico. Entonces, ¿qué nos dice? La información analizada por SINADEF fue filtrada y muestra solo los decesos por coronavirus sospechosos o confirmados, a diferencia de la Sala Situacional del MINSA, que solo registra fallecidos por COVID-19. ¿Pero a quién? A través de las pruebas moleculares. O sea, no le está contando. Ustedes dirán, ¿no? Pero ¿por qué la diferencia? Aquí está. Muestra los decesos por coronavirus sospechosos, confirmados, a diferencia de la sala. El otro solamente es por las pruebas moleculares rápidas que se hicieron. El gráfico es ojo público y la fuente es el SINADEF. Dice, las dos curvas muestran la cantidad de fallecimientos por COVID-19. Dice, ¿a qué podría deberse una de ellas muestre un registro mayor de fallecimiento que la otra? O sea, y ahorita ya básicamente les está dando casi la respuesta, ¿no? ¿Por qué uno registra mayores muertes que el otro? Y ahí está la respuesta. Entonces, dice, pueden ustedes marcar cualquiera de los tres y tienen que explicar qué significa, ¿no? O sea, ¿por qué han elegido esto? Ahora dice, por ejemplo, la situación número 2. Presentamos la distribución de fallecimientos por COVID según sexo y rango de edad que enlutó a muchas familias peruanas, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, de 0 a 9, ¿no? Rango de edad. Este es en femenino y este es en masculino. En femenino ha habido 60, ¿no? El de 10 a 19, en masculino ha habido 52, muy poco en femenino. De los 20 a 29 años, ¿no? 227. Si ustedes se percatan esto, por ejemplo, de 60 a 69 años ha habido 6.782 muertes de masculino y solamente 2.993 de femenino, ¿no? Entonces, esto nos está mostrando, según su rango, cómo han ido falleciendo, ¿no? Según el rango y sexo. Entonces, de ahí del gráfico responde, ¿qué tipo de variable es el sexo de los fallecidos? Ya ustedes revisando la teoría lo pueden resolver. Dice, ¿en qué rango de edad hubo más personas fallecidas por COVID-19? ¿En qué rango, no? O sea, ¿en cuál de estas edades? Ahora, ustedes de repente me pueden decir, profesor, el que tiene más, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, si acá han habido, ¿qué pasa?
Acá se ve grande, ¿sí? Las muertes, masculino con femenino, pues tenemos que hallar cómo, con una diferencia, ¿correcto? ¿Por cuántas muertes le lleva, ¿no? Pero por ejemplo, si acá abajito han habido 400 muertes de varones y una sola de mujer, ¿no? Y esa diferencia será mayor o será menor que esta de acá, o sea, tienen que comparar sus respuestas, o sea, sus diferencias, ¿no? Entonces acá dice, si los niños y adolescentes constituyen los grupos de edades con menos fallecimientos, claro, ¿no? Mientras menor sea la edad, hay mucho más, no mueren mucho. Dice, ¿por qué se recomienda a los niños y adolescentes evitar exponerse al contagio? ¿No? Eso ya también lo han explicado bastante por la tele, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que responder. Miren, hasta aquí no ha habido ni siquiera en estas dos preguntas para que ustedes puedan resolver así con las fórmulas ni nada de eso. Así es que está bastante sencillo. Y en la situación número 3 dice, caso del departamento tal. Según los reportes del MINSA, en la segunda quincena de octubre de este año, en el departamento de Tacna se reportaron como positivos al COVID-19 un grupo de adolescentes cuyas edades son las siguientes. Aquí están, uno de 12, otro de 13, 14, 15, 13, 13, 13, 15, 12, o sea, ¿no? Aquí está. Entonces, si ustedes se percatan, acá ya les muestro inclusive la tabla, no debí mostrárselo, pero se los presento. Por ejemplo, ¿cuántos han habido de 12 años? ¿Cuáles son las edades para empezar? 12, 13, 14 y 15. ¿Hay otra edad diferente? No. Entonces pongo 12, 13, 14 y 15. Cuento, ¿cuántos 12 hay? 1, 2, 2. Y lo ubico acá. ¿Ve? 2. Ahora cuento cuántos 13 hay. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo ubico acá. ¿Ve? Si se dan cuenta, todo está ubicado. Ya está la tabla hecha. Entonces, lo importante es que ustedes respondan, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que describen los adolescentes en este grupo? Justifica tu respuesta. ¿Qué acciones o decisiones relacionadas al cuidado de la salud se establecieron en tu familia? Eso es para una pregunta personal durante este mes, ¿no? Y vamos con el siguiente, ¿no? La situación número 1 de la actividad número 2. Dice, según la encuesta de Ipsos el 22 de abril último, el 52% de los peruanos enfrentan en sus hogares problemas emocionales, discusiones, estrés, depresiones, ¿no? Más 52, o sea, un poco más de la mitad del Perú. Entonces, mientras que el 60% de las personas refieren que no se sienten bien al ver el desabastecimiento de algunos productos, la dificultad económica y los problemas de salud son las dos principales causas de estrés. Más que nada, ustedes se van a percatar también en las familias, la economía y los problemas de salud, ¿no? Cuando no hay dinero, pues es bastante preocupante, porque con qué vamos a comer, con qué nos vamos a pagar el arriendo, por ejemplo. Los problemas de salud, muchas veces se enferman de una gripe nada más, pero ya inclusive ya piensan que están con el coronavirus, ¿no? Entonces, dice, vamos a hacer un cuestionario. Yo les pregunto a ustedes, ¿has tenido o tienes dolores de cabeza? Y ustedes van a apuntar todos estos de acá, lo van a apuntar acá, te van a marcar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer esto? Dice, aquí está, se considera probable. ¿Cómo nosotros nos ayudamos a detectar, ¿no? Esto es por eso que vamos a marcar esto. Y ve, eso está bastante sencillo. Entonces, y aquí, por ejemplo, la situación número 2 nos dice, la imagen representa la cantidad de casos o personas según fechas. Los fallecidos están representados por la línea negra y los pacientes dados de alta o al tratamiento serían la diferencia entre los casos totales y los fallecidos. Por ejemplo, le digo, pacientes dados de alta en tratamiento, 922.485. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el 6 de marzo, cuando inició la pandemia, bueno, había 0, y transcurrió, y esta diferencia, ¿cuál? O sea, las personas, aquí están los casos totales, ¿no? O sea, cuántos han sido detectados, pero cuántos muertos han habido. Si ustedes se percatan, ha habido tantos casos detectados, 958.000, y han habido, el 27 de noviembre, han habido 35.839. Dados de alta con tratamiento, quiere decir la diferencia de esto menos esto, nos da este resultado, o sea, las personas vivas, ¿no? Entonces, dice, explica los procesos seguidos para calcular el porcentaje. ¿Cómo podemos calcular el porcentaje? ¿No? Si ya sabemos, entonces yo les voy contando.
se supone que esto es mi 100%, ¿no? ¿Y qué porcentaje se ha salvado, mejor dicho? Pues esto, ¿qué será? Eso es lo que no sé. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta, ya prácticamente se lo estoy resolviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos nosotros y explicar. Y aquí, ¿no? La situación número 3 dice: a solicitud del profesor, Luisa, estudiante del segundo grado, presentó una línea de tiempo de los acontecimientos que marcaron la historia de su familia durante la pandemia. Podemos apreciar su trabajo. Por ejemplo, en marzo dice inicio de clases, nos enteramos del primer caso de COVID en el Perú. En abril le compraron un celular para las clases. En mayo nos organizamos para hacer nuestro protocolo en el lugar. Y así, ¿ve? Está todo. Y aquí, bueno, van a tener que responder algunas preguntas que están bastante sencillas. O sea, si ustedes se dan cuenta, no están resolviendo nada de lo que tenga que ver con fórmulas. Todo es un análisis. Así es que, chicos, a ponerse las pilas. En la tarde vamos a tener una clase de reforzamiento para poder despejar algunas dudas. Les pido que ingresen. Así es que conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.